la mesa redonda hacia un futuro energético para el hombre dentro del Encuentro Madrid. En la edición de Encuentro Madrid del año 2007 se podía ver una exposición llamada Una tierra para el hombre, en la que se leía la siguiente frase: el hombre necesita energía para mantenerse como cualquier otro ser vivo, pero, movido por un deseo inextirpable, necesita además otros recursos que le permitan intervenir sobre la realidad para conocerla y modificarla. Esta tarde vamos a tener un diálogo sobre la cuestión energética con los diferentes expertos que ahora os presentaré, que están sentados en esta mesa. Para el diálogo queremos usar como base de partida algo contenido en la anterior frase. La energía es un recurso que responde a la necesidad que tenemos todos de conocer e intervenir sobre la realidad. Imaginemos, por ejemplo, que estamos en una clase de primaria. Seguro que tendríamos un profesor en ciencias, o en el equivalente actual, que hablaría de la energía hidráulica, de la solar, de la eólica, y hablaría de ellas como el origen de un recurso que siempre ha sido utilizado por el ser humano para calentarse, alimentarse, moverse, hacer su trabajo. Ahora salimos de la clase primaria y cogemos un periódico. Podemos leer en ese mismo periódico que es esa misma energía la que en la actualidad gobierna los mercados económicos internacionales. Seguimos en la misma clase si nos referimos al precio del barril Brent, si nos referimos a la larga disputa por el gas entre Rusia y Ucrania, si nos referimos a las subidas y bajadas de los precios de los combustibles y cómo afecta eso a los mercados de valores, si nos referimos a los apagones de Venezuela, de Estados Unidos, de Europa, lo conocemos en España, si nos referimos a desacuerdos internacionales o incluso a las guerras por el petróleo. Y seguimos hablando de lo mismo cuando planteamos la cuestión del cambio climático, que ya nos empezará a sonar más a todos, y las conferencias de Kioto y Copenhague. Y cuando la preocupación por esto, por las emisiones de CO2, ha hecho que las energías renovables cobren un peso altísimo en los últimos 5 años en el mix energético. Esa misma energía que pretende responder a las necesidades del ser humano es la que plantea un debate mundial acerca de la conveniencia de la energía nuclear. Decía el presidente francés Sarkozy el pasado 8 de marzo: compartir la energía nuclear para uso civil es un elemento decisivo para el respeto de las preocupaciones medioambientales y para una mejor repartición de las riquezas del planeta. Algo escrito antes de estas declaraciones de Sarkozy pueden dar una dinámica mucho más universal a esta preocupación. Y me refiero al texto Caritas in Veritate encíclica de Benedicto XVI. Hoy, las cuestiones relacionadas con el cuidado y salvaguardia del ambiente han de tener debidamente en cuenta los problemas energéticos. La comunidad internacional tiene el deber imprescindible de encontrar los modos institucionales para ordenar el aprovechamiento de los recursos no renovables, con la participación también de los países pobres, y planificar así conjuntamente el futuro. En este sentido, hay también una urgente necesidad moral de una renovada solidaridad. En definitiva, si afirmamos que el sector energético existe para dar respuesta a una necesidad humana, no podemos ser tan ingenuos como para obviar que existe una multiplicidad de variables económicas, políticas, geoestratégicas, especulativas, ideológicas, que hacen que mercado y necesidad, mercado y usuario, mercado y sociedad corran el riesgo de no encontrarse. Disponemos de hora y cuarto de debate para hacer juntos un recorrido que nos permita entender qué posibilita que esta fractura no se produzca. Y para el que no es especialista, que no se asuste, que los ponentes intentarán ser lo más didáctico posible. Voy a intentar ir muy rápido al presentar las currículas de los ponentes, porque si de verdad leo sus currículas no hay tiempo para el debate. A mi derecha está José Sierra López, es doctor ingeniero de minas, diploma del Imperial College of Science and Technology, fue director general de Minas e Industria de la Construcción para el Ministerio de Industria y Energía, fue director técnico, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Carbón Exterior. Actualmente es académico de número de la Real Academia de Doctores de España, miembro del Comité Ejecutivo de la Florence School of Regulation y consejero de la Comisión Nacional de la Energía. Si no me equivoco, son 6 consejeros del órgano consultivo en materia política y en materia energética del Gobierno de España. A mi izquierda, José Luis Díaz Fernández,
Doctor en ingeniero de minas, hace más de 40 años obtuvo una cátedra en Oviedo y un año después en Madrid. Ha sido consejero director de Auxini, consejero delegado de Entasa, director general de la energía del Ministerio de Industria, presidente de Petroliber, en Petrol, CLH, Repsol Petróleo, Repsol Comercial, consejero de ENER, Endesa, Unosa, Butano, Eniepsa, Hispanoil, Enagas y Repsol. Actualmente es académico de las Reales Academias de Ingeniería y de Doctores, vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, patrono de la Fundación General Universidad Complutense y de la Fundación para Estudios de la Energía. A la derecha de José Sierra está José María Martínez Val, catedrático de Tecnotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPN, por extensión y aunque a vosotros no os interese, profesor mío. Fue director de la escuela, vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid, presidió la Sociedad Nuclear Española y preside el Comité Científico y Técnico de Euratom de la Unión Europea, que es uno de los primeros comités internacionales que se crean. Esto hasta aquí uno se lo podía esperar o no. Si alguien indaga un poco más en la historia de Gurú, donde José María Martínez Val, se puede encontrar que fue finalista del Premio Planeta en 1981. A la izquierda de José Luis está Marco Enrico Ricotti y no está Mario Saporiti, que lamentablemente no ha podido venir. Se disculpa ante todos los asistentes. Y Marco, en un tiempo récord, que no voy a decir por pudor, ha aceptado estar en esta mesa. Él es catedrático de instalaciones nucleares en el Politécnico de Milán, que fue la primera universidad técnica italiana, publicidad que nos ha pedido que hagamos, vicedirector del Departamento de Energía, miembro del claustro académico de las universidades y del Consejo Directivo de las Universidades Nucleares Italianas. Trabaja principalmente sobre la seguridad y la economía de los reactores de nueva generación. Es director científico de la Fundación Energy Lab, que une diferentes entidades milanesas y de Lombardía. Además, Marco trabaja con la Fundación para la Subsidiariedad, que es una fundación muy importante porque esta mesa redonda nace en relación con el Encuentro Madrid del trabajo que algunas personas en España están haciendo en relación con la Fundación para la Subsidiariedad. Yo he hablado demasiado, así que empezaremos directamente con las preguntas. La primera será para José Luis Díaz Fernández. Hemos hablado en la introducción de que la energía es una respuesta a una necesidad del ser humano y por tanto de la sociedad. En un país moderno se entiende que esta necesidad está cubierta cuando el mercado energético cumple tres condiciones: seguridad de suministro, bajo coste, sostenibilidad medioambiental. Con el objeto de que ninguna de estas tres patas se rompa, la solución de la que se suele hablar, la palabra mágica, es el mix energético. José Luis, ¿cuál es la situación general actual en España y en el mundo respecto a este planteamiento? Me hubiera gustado proyectar, hacer alguna proyección para apoyar mi intervención, pero bueno, no es posible e intentaré suplirlo en mi intervención. La energía, la disponibilidad de energía abundante y barata durante los siglos XIX y gran parte del siglo XX ha sido el motor del tremendo desarrollo de la economía mundial. En el siglo XIX fue el binomio carbón-máquina de vapor que permitió sustituir la energía animal por la energía mecánica, y en el siglo XX fue el petróleo y los motores de combustión interna y los motores a reacción que desarrollaron tremendamente el transporte y que fueron la base de la globalización de la economía. Por lo tanto, si no hubiéramos tenido esa energía y si no tenemos en el futuro energía suficiente, es evidente que lo sufrirá mucho la economía de los países y mucho el nivel de vida de nuestra sociedad. La política energética de cualquier país sensato tiene que ponderar de manera equilibrada tres aspectos.
El primero es la seguridad del abastecimiento, el segundo es el coste y el tercero el impacto medioambiental. Impacto medioambiental que ha tenido una evolución que comentaré después.